Segunda parte, claramente, claro. Y nos vamos con el tema, el asunto del AVE. AVE sí, AVE no, Guillermo. ¿Qué pasa en Cantabria con el AVE? Pues AVE, tren de altas prestaciones, tren rápido de mercancías o personas. Yo creo que la reivindicación, o debiera ser la reivindicación de todos los cántabros, y yo creo que lo es unánime, al menos en la calle. No sé a veces si en las sillas que ocupan los diputados encuentran esa unanimidad, pero yo creo que la gente en la calle lo que quiere es que el tren que sale de Santander llegue a Madrid en torno a las 3 horas. No que salga a las 8 de la mañana y no se sepa si llegas al mediodía o si llegas incluso, ¿no? Y eso es lo que yo creo que está de acuerdo ahora los representantes políticos en el Parlamento, la mayoría de ellos, que se pida. Yo creo que ya llevan un tiempo. Lo que pasa es que en ocasiones, y esto es un momento creo que idóneo para decirle que hay cosas en las que Cantabria debía tener claro que el tener la misma voz ante Madrid es muy importante. Y yo creo que durante mucho tiempo el AVE ha sido un arma arrojadiza entre partidos de carácter nacional principalmente, y que con Cantabria los partidos, me da igual que los azules, que los colorados, no han cumplido con la alta velocidad como casi ninguna de las infraestructuras con Cantabria desde hace unos cuantos años para acá. Le ocurrió al Partido Socialista durante los años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y de un ministro de innombrable, impronunciable apellido que coincide con el de mi tocayo Blanco y yo, y no ha cumplido tampoco en la última etapa en la que don Mariano ha estado gobernando España unos cuantos años, y encima hemos tenido un ministro de aquí, de casa, que tampoco ha cumplido con la alta velocidad con Cantabria. Con lo cual me da igual que se llame AVE, que altas prestaciones. Cantabria necesita un tren que lleve sus mercancías a un puerto que si no debiéramos de cerrar, porque en el momento que las altas mercancías, y eso no es una amenaza, es algo que es tan obvio como que cuando el puerto de Gijón y el puerto de Bilbao tengan un tren rápido que lleve sus mercancías, y yo soy un empresario de la meseta, pues, y encima siga manteniendo un borreguero que nos lleva las mercancías a Santander, pues tengo clara la elección, ¿no? Y es fácil. Con lo cual nosotros necesitamos ese tren sí o sí, y de la misma forma que lo necesitamos para que nos una con Bilbao, un tren también de altas prestaciones, que unirnos con Bilbao es unirnos con el Valle del Ebro y con Europa. Igor, ¿no te parece a ti que la sociedad en Cantabria ya con el tema del AVE ya se lo toma un poco a cachondeo? Cachondeo no lo sé, pero bueno, realmente coincido con el que es un tema que nos preocupa bastante. Nosotros pusimos una publicación en la página de Facebook de Vox Cantabria con las declaraciones de Revilla en Monzón de Campos, diciendo: juro sobre este castillo, como si fuera la Biblia, que si no me abandonáis, no cejaré hasta que llegue el AVE a Cantabria. Y ha estado dando con el AVE un montón de años, y cuando por fin se lo conceden, va y vota junto a Podemos que no, que AVE no. Claro, la gente se la ha echado encima, pero vamos, de manera masiva. Ha tenido que rectificar, pero claro, el voto ya estaba echado, el daño ya estaba hecho. A mí realmente me duele en el corazón, porque como cántabro, desde luego sí que quiero alta velocidad, altas prestaciones, como lo quieras llamar, pero coincido contigo plenamente en que es fundamental para el desarrollo económico de Cantabria una comunicación rápida con la meseta. Es vital, ahí nos jugamos nuestro futuro, nuestra existencia. Vemos como Cantabria año tras año está perdiendo población, y es un goteo que empieza a ser ya preocupante. Pero cuando sea ya desangrante, ya cuando no tengas masa crítica, cuando no tengas población, ya no tienes nada que hacer. Entonces hay que actuar ahora y no hay que perder esas comunicaciones. Si tenemos la competencia de Bilbao y Gijón mucho más rápidos con la meseta, el puerto de Santander se puede hundir, y eso da muchísima riqueza a una región. Entonces, bueno, ya por terminar con Revilla, que me hace mucha gracia, una frase de mi hermano, que es que un hombre vale lo que vale su palabra. Me gusta mucho esa frase. Cuando un político te miente, para mí es peor todavía que valer cero. Y cuando te traiciona de esa manera, desde el mismo PRC le tenían que pedir vete. Eso tienen que haber pedido hace años. Leticia. A ver, yo creo que vamos a intentar ser justos con la realidad. Por un lado, creo que el AVE para Cantabria es un tema de igualdad de derechos. Es decir, ¿es algo muy caro para el número de habitantes que hay en Cantabria? Sí, yo no niego la realidad, no niego la realidad, es verdad, eso es objetivamente cierto. Ahora bien, lo ha explicado perfectamente bien Igor. Lo que no puedes es asfixiar a una comunidad en el centro de la cornisa
asfixiarla, dejarla en una condición de absoluta desigualdad respecto de las comunidades vecinas, de tal manera que con el único criterio poblacional, porque con ese criterio no tendríamos escuelas unitarias en determinados sitios, no habría líneas que tiene que financiar el gobierno, para quien no lo sepa. El gobierno regional tiene que financiar líneas desde tiempo inmemorial. O no tendríamos Valdecilla. O no tendríamos Valdecilla, o no tendríamos muchas cosas. Es decir, por lo tanto digo, es un tema de igualdad territorial, es un tema fundamental de igualdad y de igualdad de derechos de las personas. Entonces, yo sinceramente, cuando escuché el vídeo, porque claro, se ha viralizado rápidamente, por cierto, que le habéis puesto una música de Lo que el viento se llevó, que hay que reconocer, que vamos, no sé qué publicista os lo ha hecho, pero realmente está muy bien hecho el vídeo. Está muy bien porque efectivamente confronta una realidad. Yo pensé, joder, Revilla está muy mayor. A ver, lo digo aquí, que no me oiga nadie. Bueno, como no nos ve nadie, tampoco pasa nada. Pensé, Revilla está muy mayor, porque no puede ser que haya dicho y que haya votado lo que ha dicho y lo que ha votado. No puede ser. Sinceramente. Yo sí me esperaba que rectificara. Porque dije, en cuanto salga la confrontación de lo que ha dicho con esa pasión, volvemos otra vez al corazón que decíamos antes en Cataluña, ¿no? Cuando salga lo que ha dicho con tal pasión y luego esto otro, pues no. O sea, y efectivamente en eso no me equivoqué, ha corregido. Ahora, yo creo que sin negar la realidad de que es una infraestructura, por cierto, si nos comparamos con cualquier otro país de nuestro entorno, España tiene el mayor número de kilómetros de alta velocidad, no sé si del mundo, pero por ahí nos debemos andar. Pues, bueno, igual nos gana China, ¿no? Pero vamos, quiero decir, tremendo. Entonces, sin negar esa evidencia, lo que digo es que, oiga, aquí jugamos todos con la misma baraja. Claro, lo que no puede ser es que los de Cantabria vamos en carro y los demás van en el Concorde. No, mire usted, no. O sea, aquí lo que hemos dicho, igualdad territorial, igualdad de derechos. Eso significa que el gobierno, que lo estaba intentando explicar antes, que el gobierno tiene que subvencionar líneas de transporte, porque si no, el número de habitantes que hay en Valderredible, en poblaciones, no podrían salir de casa, porque no habría transporte, porque no habría líneas que les saliera rentable el mantener esos servicios. Para eso están las administraciones públicas, para compensar las desigualdades. Por eso hay inversiones. Es que si no, realmente estaríamos ante una sociedad de ricos y pobres. Donde hay mucha población serían los ricos, o sea, estaríamos hablando de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, y donde hay menos población, pues seríamos los pobres, de solemnidad. Eso es el motivo por el que tienen que existir estados, por el que tienen que existir equilibrios, por el que tiene que haber políticos que aboguen por la igualdad. Y por lo tanto, yo en el tema del AVE lo tengo clarísimo. Hay que apostar por el AVE porque las comunidades de nuestro entorno lo tienen y porque Cantabria no se puede quedar atrás y no tenemos menos derechos que el resto. Infraestructura cara, carísima. Infraestructura que, si hablamos en términos económicos y de equilibrio, no se compense, probablemente no se compense. Y ahora ya, con esto cierro. Hay una realidad, nos guste o no. Cascos licitó, dejó en el boletín lo que dejó, llegó Zapatero y anuló esa licitación. Íñigo de la Serna, por mucho que se le quiera criticar, la realidad es que llegó al ministerio, se puso el buzo y encargó el proyecto y buscó la financiación y por lo tanto, independientemente de que, claro, primero hay que proyectar para luego poder llevar a cabo la obra, evidentemente, lo que digo es que ahora yo lo que espero es que todos a una, y eso lo ha dicho Guillermo y yo espero que así sea, que todos a una aboguemos porque da igual el gobierno que esté en Madrid. Le vamos a pedir que nos hagan el AVE en igualdad con el resto. José Ramón. A ver, como padre de la criatura, padre de la propuesta que aprobó el Parlamento de Cantabria, veo que le desconocéis la propuesta, para empezar. Guillermo ha sido el más acertado porque lo que aprobó el Parlamento de Cantabria es un tren de altas prestaciones mixto entre Santander y Palencia. ¿Qué quiere decir tren de altas prestaciones o AVE? Que es que hay que diferenciarlo. El TAV, que es tren de alta velocidad, y el TAP, tren de altas prestaciones. Es que el tren de alta velocidad es un vehículo que puede alcanzar los 300 km por hora y el tren de altas prestaciones es un vehículo que alcanza los 250-270 km por hora. Un AVE, y esto igual es un poco técnico, pero un AVE como TAP, tren de alta velocidad, en la orografía cántabra es literalmente imposible. Imposible. Y os lo puedo asegurar a menos que
más de 8.000 o 10.000 millones de euros os parezca poca cantidad para que llegue a Santander, puesto que para poder alcanzar esas velocidades, tanto en subida como en bajada, para poder tener una frenada adecuada, tendría que hacer una doble S desde Santander hasta Aguilar de Campoo, que no pasaría por ningún pueblo, muy importante, puesto que sería entero por túneles, y esto lo hizo la Universidad de Cantabria, la Escuela de Ingenieros, tendría que hacer una doble S de túneles por todo Cantabria, que sería imposible el tren de alta velocidad. Y lo que aprobó el Parlamento de Cantabria era dos cosas. Una, el consenso que había sido alcanzado entre los 5 partidos políticos, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos, PSOE y PRC, al principio de la legislatura, por el estudio de la Universidad de Caminos para un tren de altas prestaciones, 250, 270 kilómetros por hora, que puede ser utilizado, como bien decía Guillermo, por las mercancías, que la alta velocidad, esas líneas no son usadas por los trenes de mercancías, que eso es muy importante. Por lo tanto, dejaríamos abandonados todos los proyectos de La Pasiega, dejaríamos abandonados todos los proyectos del puerto de Santander, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que pidió el Parlamento de Cantabria, y por el otro lado, a empezar a apostar por el corredor cantábrico, a la Y vasca que nos lleva al Mediterráneo y hacia Europa. Eso es lo que pidió el Parlamento de Cantabria. Nada de eso que estáis hablando estáis hablando en base a rumología o a cuentos chismos. Íñigo de la Serna, la propuesta que hizo Íñigo de la Serna era entre Aguilar de Campoo y Reynosa, 563 millones de euros exactamente, con AVE, con tren de alta velocidad hasta Reynosa, que supondría un ahorro con el estudio de la universidad, que es muy importante, que nos vale 563 millones de euros, más caro que lo que proponía el Parlamento de Cantabria y la Universidad de Cantabria, muy importante, para un ahorro, ¿sabéis de cuánto? De 11 minutos. ¿Creéis que 563 millones de euros es justificado para ahorrarnos 11 minutos de tiempo entre Reynosa y Aguilar? Yo lo tengo muy claro. Según Íñigo de la Serna, la red de cercanías de Cantabria, para hacerla óptima, necesitaba 512 millones de euros. Ya está. Yo sí me gustaría, no sé si Juanjo quiere decir 11 algo. millones por los cientos de miles de 11 pasajeros. minutos. 11 minutos por los 11 cientos minutos. de miles de pasajeros que van a pasar, por las cientos de miles de toneladas de mercancías que se van a mover, son muchísimos minutos. Los estudios de la Universidad de Cantabria, mira, yo aprecio mucho la Universidad de Cantabria y hay grandes profesionales, pero los hay que no lo son tanto en absoluto. Y de hecho yo vivo en Santander y sufro el Metrotús estudiado por la Universidad de Cantabria con un diseño que nos iba a solucionar la movilidad a todos los santanderinos, y lo único que ha hecho ha sido fastidiarla, pero de manera que ni te puedes imaginar lo contentos que estamos con ella. ¿Ha sido en AVE? ¿Ha sido en AVE. En AVE sí han ido. Ha sido en AVE, Pero Madrid, Sevilla, Madrid, Valencia. ¿Me dejas terminar mi ¿Cuánto argumento? vale? ¿Me dejas terminar mi ¿Cuánto argumento? vale un AVE? ¿Me dejas terminar mi argumento? ¿Cuánto vale un billete? Termina. Sí, A ver, pues entonces eso es, lo que sí que hace falta es un trayecto, obviamente, lo más recto posible, que es caro. Sí, yo lo he dicho, Leticia, es costosísimo. Mira, yo he viajado también por Italia. No es inviable, es viable. He viajado por Italia tanto por el Tirreno como por el Adriático. Viaducto, túnel, viaducto, túnel, viaducto, túnel. En Sicilia también, estoy ahí de vacaciones, viaducto, túnel, viaducto, túnel, viaducto, túnel. Y no tiene población apenas. Pero bueno, tú creas las infraestructuras, que luego ya se crea la riqueza. Y como decía bien decía Leticia, es que es necesidad y es de justicia. Porque no, lo que no puedes tener es a dos regiones que las van a tener y en medio otra que no la va a tener, lo que obviamente la asfixias. Dos cosas que son importantes. Una, sobre lo que ha dicho Guillermo, que ha mantenido la tesis inicial, que creo que no es justo decir que los partidos nacionales han utilizado el tema del tren, porque yo creo que no ha sido así. Es decir, lo habrá utilizado como poco todo el mundo. Reconocido ese error por todos, la siguiente posición es buscar un acuerdo. Es decir, vamos a buscar un consenso, y en ese sentido había una parte de la propuesta vuestra que era muy interesante. Vamos a buscar un acuerdo. ¿Estamos de acuerdo todos en que haya AVE a Cantabria? Pues, a ver, ¿quién no? Y digo yo, ¿y por qué cuesta casi lo mismo ir a Madrid en tren que a ramales? Es que el mundo rural no cuenta, es decir, no vamos a tener unas cercanías en condiciones, de verdad nos vamos a matar con el AVE, el túnel este que tendría que salir en Aguilar de Campoo o no sé dónde, y no vamos a poder tener un tren de cercanías que nos dé un poco de vida a nuestro mundo rural. Al final hablo de mi libro, que decías tú, Leticia, que no iba a ser capaz, pero al final he hablado de mi libro. De vertebrar es verdad, es así, hay que vertebrar el territorio. Totalmente. Entonces, ¿por qué no es posible
más allá de plantear mociones, sentarnos para decidir un poco entre todos, que seguro que vamos a estar de acuerdo, establecer unas prioridades. ¿Qué tren queremos? ¿Nos interesa el corredor del Cantábrico? Hombre, pero ¿cómo no? Pero ¿cómo no? Nos interesa Pues un eso tren votó el Partido Popular en ágil contra. y rápido con mercancías a Madrid. Por supuesto, queremos una cercanía, sí, pero bueno, ahora todo esto, y ya estamos todos de acuerdo, hay que pagarlo. Vamos a establecer con los estudios de la universidad y vamos a establecer una serie de prioridades, vamos a sentarnos y vamos a llevar, y acabo en lo que coincido contigo plenamente, vamos a procurar tener todos un discurso parecido porque al final esto hay que pagarlo. Y para pagar esta fiesta, el hecho de que todos estemos de acuerdo en esas prioridades nos va a ayudar mucho para que venga una inversión del Estado suficientemente potente como para ir en un plan, en un tiempo prudencial, poder sacar esto adelante, ¿no? Un tema de comunicaciones. Yo creo que antes no me entendiste cuando lo que te quise decir es que los dos partidos de carácter nacional que hoy en día, hoy mismo se sientan en esta mesa, han incumplido con la alta velocidad ferroviaria con Cantabria. Los dos. Primero el Partido Socialista y actualmente el Partido Popular hasta hace unos meses, hasta hace unas semanas. Los dos han incumplido. Eso es lo que yo he querido decir. Pero si alguien, Igor, ha levantado la voz, y no solamente en Monzón, sino en la Moncloa en ocasiones, y la volverá a levantar el día que vaya a ver a Pedro Sánchez con las altas prestaciones, porque a mí la semántica me da un poco igual. Tren de altas prestaciones, alta velocidad del tren con Madrid. A nosotros lo que nos interesa es que un tren nos lleve aproximadamente 3 horas de Santander a Madrid. Personas y mercancías, cosa que por cierto la AVE no trae. Pero voy más, si alguien ha levantado la voz con las infraestructuras ferroviarias y primero con las autovías, ese ha sido Miguel Ángel Revilla. Eso es indiscutible y eso lo sabe todo el mundo. 3 horas es demasiado. Lo diga Vox o no. 3 horas es demasiado. Perdona. Es Bueno, una velocidad. en torno a 3 horas. Si es demasiado 3 horas, dime cuánto tarda hoy ese tren. Porque 3 horas es lo que tardamos actualmente de Santander a Bilbao. Por si acaso, el otro día estaba escuchando una frase muy simpática, por cierto, de Miguel Ángel. El tren a Bilbao le gana a Usain Bolt. O sea, a esa velocidad media a la que va el tren. Va más rápido Usain Bolt. Con lo cual, y acabo con esto, el tren de altas prestaciones es tan sumamente necesario para Cantabria, el que traiga mercancías, que vuelvo a repetir, la semántica da igual. Y si es en torno a 3 horas, mucho mejor para todos. Y estoy seguro que todos lo firmaríamos. Pero sí, efectivamente, se ha hecho política. Y la realidad de Íñigo de la Serna, la incontestable realidad de Íñigo de la Serna es que el año pasado, esos son datos que salen publicados recientemente, invirtió el 44% del presupuesto establecido para Cantabria, se ejecutó el 44%. Y el 44% de 100 millones son 44 millones. Eso fue... ¿Qué ejecutaron los 8 años anteriores a Íñigo de la Serna? Que es lo que tenéis que comparar. Eso fue Íñigo de la Serna. Y el trabajo, pues mira, más allá de los dibujos que ha ido presentando fin de semana tras fin de semana, lo vamos sin a los cuales no puede haber AVE, veremos puede a ver haber tren de altas prestaciones. No, hablo de dibujos, no digo de proyectos, dibujos. Lo que plasmaba los fines de semana cuando venía aquí, de viernes a lunes, por cierto, un fin de semana largo, eran dibujos. Y veremos a ver si el ministro actual, Ábalos, al que se le va a exigir con la misma contundencia, porque vamos a ser los últimos en tener ese tren de altas prestaciones, tren rápido, AVE o como lo queramos llamar, porque es... Pues pedirles a los renunciamos al AVE, no. Mira, Guillermo, es que, pedirles a los funcionarios los proyectos que están haciendo. Es que ¿sabes por cuándo orden se de Íñigo de la renunció en Serna? Cantabria al AVE? En el 2015, siendo Ana Pastor, si es que esto que voy a decir le suena a todo el mundo, cuando Ana Pastor era ministra de Fomento y vino a Cantabria y dijo, no, es que olvidaros del AVE, es que es imposible, es carísimo y encima no conseguimos la alta velocidad, lo decía José Ramón, de Reynosa a Torrelavega, con lo cual no va a ser nunca un AVE. Y entonces empezamos a cambiar ya todos, y lo llamábamos trenuco, ¿te acuerdas? Sí, altas prestaciones, para que el puerto de Santander no fuese un puerto, cualquier cosa de momento no fuese un puerto cerrado el día de mañana cuando los demás puertos compitan con nosotros. Y además con Bilbao también. Por eso, sea AVE,
altas prestaciones, tren rápido. Lo que necesitamos es, como tú decías bien al principio, necesitamos tener las mismas circunstancias que nos unan con la capital, que nos unan con Bilbao, es decir, con el Valle del Ebro y con Europa, igual que las demás regiones de España. No ser ni más ni menos. Y nos vamos. No, es que ya se ha dicho todo. Y nos vamos a otro tema, vamos. Lo que pidió el Parlamento ha quedado bien claro, que pide un tren de altas prestaciones que no llega a las 3 horas, El AVE, que es, o sea, no es que sea económicamente una barbaridad, algo exagerada, es que es técnicamente inviable. Una vez, y estaríamos hablando... Bueno, no técnicamente no digas esas cosas. Vale, No digas técnicamente esas cosas no, porque no son porque ciertas. estaríamos hablando de tal cantidad de miles y No, miles por y eso hay que miles ver de hasta millones dónde- que me parece de chiste pedir toda esa cantidad de miles de millones cuando por 300 millones o por 400 nunca llegó el tren de estas prestaciones a Cantabria. Contigo no habría Campos Elíseo, seguro. y la diferencia, como pienses en pequeño, y la diferencia creas es esa. en pequeño. Hay que pensar. No, de verdad. Si, te lo si digo yo pienso, sinceramente. mira si pienso en grande. Una mira pregunta si para pienso en todos. grande. Si Santander se hubiera llamado Bilbao, tendríamos... Hombre, AVE. clarito. No, si Santander... tendríamos el superpuesto de Bilbao, Eso le es, tendríamos lo en tendríamos Santander. Y si Superpuesto. ZPF hubiese sido de Santander, también tendríamos AVE. Bien, Efectivamente. cambiamos de asunto si os parece. Un mes de gobierno Sánchez. ¿Cómo lo veis? Hombre, pues yo creo que la verdad es que estamos haciendo unas reflexiones que a mí me cuesta un poco entenderlas. Esto es complicado, este programa. Muy complicado. Es decir, vamos Vete a tomando hacer el nota. balance de los primeros 30 días de gobierno. Es que me da la risa. La verdad, 15. Muy serio. 30 días. ¿Por qué no hemos hecho balance de la primera semana? Para ver qué. Sí, no sé. Hombre, yo creo que son temas Normalmente medidas. se daba. No, si no digo decir que a nivel general, si es que estás leyendo en la prensa ya. Normalmente se daban 100 días de cortesía, pero, por supuesto es un derecho que no se tiene, que me parece bien. No sé por qué tenían que ser 100 y no 120, pero hombre, 30 días, supongo que estamos hablando de qué planteamientos hay, no de resolver los problemas. Ojalá fuera posible, porque fíjate tú lo que sería. Todos los problemas que tiene España, llega un presidente, un gobierno nuevo y en 30 días está un 25% solucionado, otro 25% en camino. No, hombre, yo fundamentalmente lo que veo es un cambio de estilo y bueno, pues está marcando un poco, yo creo que está poniendo bastante sensatez en lo que hace. Se ha superado una época pues, que ha sido muy complicada de gestionar por todo el ruido que había alrededor. Ya se habla de proyectos a futuro en todas las materias, de lo que se va a hacer en materia de fiscalidad, de lo que se va a hacer en materia laboral, de lo que se pretende hacer en materia sanitaria. Pues bueno, se van avanzando poco a poco las propuestas, es decir, que más allá de analizar un poco cuál es la composición del gobierno, que parece que ha tenido una buena acogida a nivel social, y de aquellos señales que se han mandado en materia de inmigración, por ejemplo, todas las reuniones que ha habido a nivel europeo, que ha habido cosas que han quedado un poco ocultas, sobre todo en materia de financiación para materia de inmigración y demás. Bueno, pues se van consiguiendo resultados, pero yo me quedaría un poco, por ser serio con estos 30 días, con el cambio de estilo y con la aplicación de, sobre todo, para mí, sensatez. Leticia. Bueno, yo no conocía al perro de Rajoy, no conocía las gafas Kennedy de Rajoy, Ni el bañador. no conocía el bañador, no me había fijado en las manos. A ver, yo dije aquí ya en una de las últimas tertulias que seamos una vez más honestos y realistas. En un periodo de 2 años, un gobierno que cuenta con 84 diputados puede hacer política de gestos. Fundamentalmente es lo que está sucediendo, política de gestos. Es verdad que un pequeño gesto, desde el punto de vista del marketing, puede tener una gran difusión, pero lo que más me ha preocupado, que no sé si alguien lo ha comentado o no, pero yo que escucho, me gusta escuchar más de lo que hablo, y hablo bastante, pero quiere decir que escucho mucho. Una de las cosas que más me ha preocupado es escuchar a Sánchez decir algo que a él se le permite, si lo dijera a la derecha les crucificarían, nos crucificarían, que es: tengo que subir los impuestos porque si queremos una educación de calidad, una sanidad de calidad, obviamente hay que pagarla. Y yo digo, caray,
Caray, o sea, el criterio de los que somos liberales, que es vamos a intentar por todos los medios mejorar las cosas desde no precisamente incrementar la presión, sino desde que haya un mayor tráfico económico que permita, porque al final, ¿quién crea empleo? ¿Los gobiernos? ¿O lo crea el señor que tiene una empresa y decide que amplía la plantilla, el autónomo que decide que puede meter a un ayudante porque le va mejor y por lo tanto puede contratar a alguien más? Seamos un poco... Entonces, bien, ese es un criterio global que yo comprendo que cada uno desde su ideología lo puede compartir o no, pero a mí, que me vendan. De momento empezamos con que hay que subir los impuestos para mantener, porque si realmente hubiera... Esto, por ejemplo, yo creo que en Europa se ve mucho más, es decir, hay gente que dice, a mí me compensa pagar esto porque lo que recibo es esto, ¿vale? Nosotros que tenemos un criterio, yo creo, más universal, solidario, etcétera, no siempre encontramos esa contrapartida, es decir, yo me incrementas los impuestos, pero es que luego veo que, mira, mis prestaciones en general han subido, ¿no? Entonces, creo que, a ver, balance de 30 días, estoy de acuerdo con Juanjo, o sea, poco se puede decir, pero sí es cierto que en 30 días les ha dado tiempo a esa política que yo digo que vamos a tener durante 2 años de postureo. De momento tienen presupuesto, el año que viene, si las cosas se ponen muy mal, se prorrogan los que tienen de este año, aunque sean del Partido Popular. ¿Qué más da si no vamos a poder cambiar las cosas? Porque de facto tengo 84 diputados y si las cambiamos, preocupémonos porque es a cambio de unas cesiones brutales a grupos que son infinitamente, pues eso, más radicales y por lo tanto nos meteríamos en un jardín que yo casi prefiero que se dedique solo a los gestos. Aunque ya digo, me ha preocupado y mucho que lo primero que haya dicho ha sido esto, por lo menos en el foro que yo lo he escuchado con bastante claridad. Igor. Pues coincido con tu reflexión, lo define como el gobierno de momento de lejía, de los gastos, los gestos también, de la ideología y también de los amigotes. Empezó con modificar, para empezar, antes de entrar decía que iba a estar el tiempo justo para convocar elecciones. Según llegó al minuto 1, 500.000 euros en reformar la Moncloa para año y medio. Y cambiando ya el discurso, diciendo que va a intentar agotar la legislatura. Luego empieza con el gasto, aumentando el gasto, un 30% más de ministerios, para empezar, para año y medio. Luego está hablando ya de subir impuestos a las transferencias financieras y a la vez coge y ahora va a obligar a los pensionistas que estaban cobrando en metálico que dejen de poder hacerlo. Es decir, les están obligando ya a ir a un banco. Van a subir los impuestos a los bancos, obviamente los impuestos de una empresa los termina repercutiendo el cliente, al igual que si le suben los impuestos a las panaderías, pues tienen que subir el pan, pues le suben los impuestos a los bancos, subirán las prestaciones. Y te obligo a que todos estos pensionistas que antes no tenían por qué tener cuenta en un banco si no querían, ahora van a ser tus clientes. Toma guiño, que estamos hablando de muchos millones. Luego, la ideología, lo de aceptar a los presos etarras y los catalanes, diciendo pues el cuento este de que ETA es cosa del pasado, cuando por otro lado estoy hablando del Valle de los Caídos y de Franco, parece ser que ETA es el pasado y que Franco estaba ayer paseando, ¿no? Oye, es el pasado, pues dejémoslo, si tanto es pasado es ETA, mucho más pasado es Franco, por favor. Y hay cosas que desde luego pues no están bien reabrirlas, porque son heridas que han quedado cicatrizadas, pues no estoy buscando en la herida, es como un matrimonio donde ha habido infidelidades por un lado y ha habido infidelidades por otro y muchas más infidelidades y al final se han llegado a un acuerdo y se han reconciliado, digamos, y de repente uno empieza a meter el dedo en el ojo y cuando te fuiste con este, pues otro va a empezar y cuando te fuiste tú con la otra y así las cosas no acaban bien nunca. Y bueno, Guillermo, pues menos mal que un mes no iba a dar para nada. Hombre, un mes, coincido con Juanjo que a un mes no se le pueden preguntar ni pedir responsabilidades, salvo que haya metido mucha metedura de pata, porque efectivamente no ha dado tiempo. No, si normalmente lo que estamos aquí hablando son los gestos, ¿no? Sí. 30 días. Menos de 30 horas, más sin Huerta ha metido unas cuantas. Pero yo creo que lo que a tu pregunta era imagen, ¿no? ¿Qué es lo que se nota? Yo hay una cosa que sí valoro, que impacta por el momento, que Leticia creí que iba a valorar lo primero, el número importante de mujeres, ¿no? Que he incluido en ese Consejo de Ministros, que creo que es muy importante. Bueno, yo creo que además hemos dado imagen europea por encima de la media europea, ¿no? En ese número, que creo que es importante. Yo creo que la administración Sánchez no puede pretender hacer demasiadas cosas porque se equivocaría. Porque con 84 diputados, ya se ha dicho aquí varias veces, yo lo repito, no puede pretender cambiar
grandes cosas o cosas de calado. Pero hay 2 o 3 cosas que yo creo que es importante y voy a contar con unanimidad, ¿no? Hoy, o pretendo, que lo que pasa es que no he empezado con buen pie, porque yo una de las cosas que haría sería con la televisión pública, aprovechando que estamos en una televisión pequeña, pero plural, televisión, a mí me gustaría que la televisión pública se pareciese a una televisión como esta, donde cabemos todos. Cantabria TV. Cantabria TV. Somos un ejemplo. Bueno, pues y claramente claro también. Bueno, eso es, donde cabemos todos, digo, porque aquí está. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que somos un ejemplo. Totalmente. Oye, que nos invito más, ¿eh? Totalmente. En los extremos de la mesa, Gustavo, están Vox y Podemos, justamente en los extremos de la mesa, ¿no? En pocos programas de televisión se podrá ver esto. Bien, continúe, perdona. Por medio estamos centrados otros, quizá, más centrados otros, pero en cualquier caso yo creo y yo aspiro, y creo que el conjunto de españoles aspira a que tengamos una televisión pública plural. Pero no le veo buen camino. ¿Por qué? Porque hemos intentado cambiar a las bravas o con poco diálogo o como sea, porque no está saliendo, el Consejo General, el Consejo... Al final hay un acuerdo, ¿eh? El Consejo de Administración. Hay un acuerdo. Hay un acuerdo, pero dejan fuera a esto que tú dices de bueno, pues es una pena. Pues eso Se ha votado esta tarde, sí. Pero digo que es una pena, porque si queremos que sea plural, un acuerdo fuera del PP. Tenemos que estar todos, y eso es lo que yo creo que era una de las medidas, o aspiraba a que fueran una de las medidas. Pues plural, yo creo que tendría que tener la sensibilidad. Perdona que te corte, Guillermo, que hay que matizar que este es un acuerdo transitorio. En 9 meses como todo. Tiene que estar en marcha. No, en 9 meses tiene que estar en marcha el concurso público. Vale, cuidado. Vale. Es decir, que lo que pretende este acuerdo transitorio es forzar ese concurso que se estaba demorando. Si es así, bueno, pues incluye a todos. Bueno, si es así, si es transitorio, incluye a todos. José Ramón, ¿qué tiene la televisión que gusta tanto? Perdona. Que había un tema que a mí me apetecía también decir. Pocas cosas, pero una como la televisión, yo aspiro a que sea plural. Si en 9 meses tenemos que esperar 9 meses a esa pluralidad, pues bueno, serán 9 meses, nos da tiempo a engendrar y parir, pero bienvenido sea que sea solo en 9 meses, ya veremos a ver qué conseguimos con eso. Pero hay otro tema, que son las pensiones, por ejemplo, ¿no? Lo que se ha pedido, yo creo que ahí sí se van a conseguir consensos y unanimidad, a subir las pensiones para que estén al nivel del IPC. Yo con esas 2 o 3 cosucas creo que la administración Sánchez tiene que hacer y, a ver, aspirar a que lo que estábamos hablando en la reunión de Torra y Sánchez, pues al cambiar los dialogantes, que las conclusiones del diálogo sean otras. José Ramón, ¿algo que decís? Sí, sobre los gestos. Los gestos son importantes, siempre lo han sido, ¿eh? Y más en política. Y aquí está uno representando el Partido Regionalista, que más gestos y más postureo es Miguel Ángel Revilla, y de ahí viene parte de su éxito, de los gestos en su momento, y yo siempre lo he dicho públicamente, que es quien sabe dar un gesto en cada momento y saber rentabilizarlo, ¿no? Políticamente. Y por eso son importantes, y el Partido Socialista ha iniciado, pues eso, con buen pie. Ha tenido sus tropezones, pero bueno, se han dicho cosas que a nosotros nos ha gustado, la verdad. Nos ha gustado porque eso fue un compromiso que Podemos tuvo con el Partido Socialista para apoyarle en la moción de censura, y nos está gustando. Y mira si están cambiando ya determinadas cosas debido a ciertos gestos, que hay una ley presentada por Podemos, por esos locos, ¿no? Esos locos que están en el Parlamento con 71 diputados, que era para la igualdad salarial entre hombres y mujeres, que estaba siendo bloqueada por el Partido Socialista y por el Partido Socialista, por el Partido Popular y por Ciudadanos. Estaba bloqueada en la mesa del Congreso. Una ley que todos defendemos, ¿no? La igualdad salarial entre hombres y mujeres. Pues estaba bloqueada. ¿Qué ha pasado con el cambio de gobierno? El gobierno ya no ha emitido el voto de veto, el veto de bloqueo. ¿Y sabéis qué ha pasado la semana pasada? Que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios. ¿Veis cómo la política de gestos que se ha iniciado vale para algo? Ya estamos cambiando las cosas. Y por eso es bueno que decías,
que va a agotar la legislatura. Claro que es bueno que vaya a agotar la legislatura, porque fue uno de los acuerdos que llegamos con Podemos para que agote la legislatura y empecemos a sentar ciertas bases para iniciar un cambio, para revertir, que no va a dar tiempo, es cierto, que hay muchísimas cosas que hay que cambiar, porque venimos del auténtico infierno en legislación, y ahora pues vamos a intentar sentar las bases, vamos a iniciar procesos. Y yo voy a volver, como decía antes Juanjo, de vender su libro, yo vuelvo a vender mi libro de la lucha sistemática por el derecho a la vivienda en este país. Vamos a iniciar un proceso que hasta hace poco estaba también siendo bloqueado, el derecho a la vivienda, que está en esa Carta Magna que todo el mundo reconoce, pues que se está incumpliendo sistemáticamente en este país, el derecho a la vivienda, y vamos a iniciar un proceso también para cambiar la ley hipotecaria, para cambiar el derecho a la vivienda. Y eso son gestos. Y eso ahora es posible. Antes había veto y bloqueo. Igor. Pues la próxima ley supongo que será la ley del sol, porque la igualdad salarial ya está en la Constitución. Es más, no hay ningún, déjame terminar, por favor, no hay ningún convenio, ni ningún, eso es postureo puro y duro, no hay ningún convenio, ni ningún trabajador, ningún compañero, y mira que yo conozco gente, camioneros, gente del metal, gente, pues tengo amigos que son reponedores, tengo amigos que son empleados públicos, o sea, y es un tema que se ha comentado bastante. Oye, que no tienes amigas. Déjame terminar. No entiendes el castellano. Y no te suena el techo de cristal. Un poco de educación, por favor. No entiendes el castellano. Cuando digo amigos, está incluido los amigos y las amigas. Porque en el castellano el género femenino es el marcado. ¿Sabes? Entre otras cosas estudié filología y el castellano pues me gusta porque además es la lengua que usamos para entendernos. Cuando es femenino es más género. Cuando es masculino no tiene género porque incluye al masculino y al femenino. Cuando digo camioneros estoy hablando de camioneros y camioneras. Si digo camioneras, única y exclusivamente estoy definiendo a las camioneras. Esa ventaja o virtud tiene el género femenino en nuestro idioma. Y es así desde hace cientos de años. Y es así. No es que yo sea así, es que el idioma es así. Si quieres lo cambiamos, pero teníamos que estar de acuerdo todos. Pero mientras no lo cambiemos, es así. No pretendas hacerme comulgar con ruedas de molino. Porque no es así. Entonces, todos esos amigos, entre hombres y mujeres, ganan lo mismo. Es verdad que muchos hombres ganan más porque tienen nocturnidad, o tienen trabajos más peligrosos, o tienen otros complementos de peligrosidad que otras mujeres, o unas mujeres están haciendo otro tipo de trabajos. Pero haciendo el mismo trabajo, las mismas horas, ganan exactamente lo mismo todos. Es más, si en algún campo se incumple, se denuncia porque es inconstitucional. Luego la ley, dices que dice la ley de igualdad sobre la vivienda. No conozco a nadie tampoco que se le prohíba comprar una casa. Dice tú, a este colectivo no se le deja comprar casas. No lo conozco. Si lo hay, me lo explicas, pero vamos, yo creo que no lo hay. Y decías que Podemos, pues sí, por supuesto, ya veo las necesidades políticas que tenía, las necesidades sociales, que su reivindicación, su petición a Pedro Sánchez para formar el gobierno ha sido Radio Televisión Española. No ha sido sanidad, no ha sido servicios sociales, ha sido Radio Televisión Española. Llevas muy mal las noticias, No, es que eso es así, ¿sabes? Bastante. Entonces, los postureos y los gestos... Me gustaría preguntarte también cómo ves el gesto de mudarse Pablo Iglesias y Montero al chalet, que también es un gesto interesante, o el gesto que ha tenido Errejón este sábado pasado en un bar con sus dos ayudantes, escoltas o lo que fuesen, que había grabado una pareja, la chica había grabado un pequeño rifirrafe que había tenido Errejón con un chico en un bar de Santiago, y al salir del bar fueron los dos acompañantes de Errejón y le rompieron el teléfono a la chica. Entonces, eso son cosas que son gestos también que no me gusta nada. Y otro gesto de este gobierno, subir la cuota de autónomos 4 euros, parece poco, pero es un dinero. Y sobre todo, subir los impuestos al diésel, por Dios, cuando los bajas al cine. O sea, a los directores de cine y actores famosos, a eso les puede llegar más dinero porque mira, que ganen un poco más. Pero al pobre empresario, al autónomo o al trabajador que se ha comprado un coche diésel porque consumía menos que un gasolina, porque el gasol era más barato, para tener un poco de margen, a ese le subes 10, 20 euros todos los meses. Hombre, si eso es política social, que baje Dios y lo vea. Leticia, ¿algo que decir? Hombre, a ver, yo en torno al tema de la televisión es cierto que han salido unas declaraciones de distintos líderes de Podemos que meten miedo. Es decir, aquí hay que controlar los medios porque la forma de controlar los medios es después controlar a la sociedad. Eso es terrible, porque además nos evoca a otros modelos que acabaron como comunistas acabaron y por lo tanto es tremendo. Dicho esto, pues yo creo que hay que estar muy vigilantes precisamente porque declaraciones de ese tipo es que, para empezar, ¿dónde dejan a los medios? ¿Dónde dejan a los medios? Claro, yo creo que habrá muchos profesionales
en todos los órdenes, que cada uno tendrá su ideología, pero por encima de todo son profesionales y cada uno busca la verdad, que luego, según la concepción de cada uno, esto pasa como cuando, ¿no?, se dictan sentencias. Claro, por supuesto que no somos personas neutras, que digamos, no, siempre hay, pero yo creo que la profesionalidad, me da igual en el ejercicio de la veterinaria como Juan, en el ejercicio del derecho que hago yo, o sea, yo creo que intentamos ser, gobierne quien gobierne, profesionales de nuestro sector. Entonces yo cuando oigo declaraciones del tipo de hay que controlar este medio o hay que controlar un medio de comunicación porque es la forma de... ¿no? ¿Yo qué pienso? Claro, yo como ciudadana digo, o sea, de comerme el coco a mí o a cualquiera porque somos las ovejas. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Entonces a mí eso sí me parece grave. ¿Qué pasa? Que uno de los grandes problemas que desde mi punto de vista ha tenido Podemos es que la hemeroteca o la fonoteca, pues es que... pone al descubierto hoy en día entre los tweets, en el Facebook, las redes sociales, tal, claro, y hay quien se está afanando en eliminar los tweets, porque es que le pasa a Torra también, antes hemos hablado de... Es que hay tweets de Torra que es xenofobia en estado puro, y uno dice, pero oiga, es que, ¿cómo es posible que un presidente de una comunidad autónoma diga esto? Antes lo comentaba también Guillermo. Bueno, yo creo que a estas cosas hay que estar muy vigilantes, porque ya sabemos por dónde nos han enseñado la patita. Debajo de parece que iba pintada de blanco, pero parece que es el lobo. Y por lo tanto, cuidado, ¿no? Y a mí esto sí me preocupa. Juan José, tenemos 5 minutos, ¿eh? Insisto, los cambios en los gestos son fundamentales. Es decir, antes hablaba José Ramón de una cuestión que yo creo que es importante. Es decir, es el gobierno de la OCDE con más mujeres entre los ministerios, ¿no? Muy importante, pero es muy importante ¿por qué? Porque refleja el sentir de la calle. Es decir, el 8M hay una auténtica revolución de la que se traslada y de la que se toma nota. Ese cambio, ese gesto, por ejemplo, pues es un gesto importante. Con la televisión, que tampoco creo que sea un elemento importante, es decir, que había allí una minoría o una mayoría que estaba bloqueando la evolución y por eso se toma una decisión y por eso tiene una fecha de caducidad. Es decir, con el ánimo de aligerar el procedimiento, el concurso que estaba en marcha. Pero en política migratoria igualmente ha habido gestos muy importantes y que creo que son destacables. Incluso a nivel y hay una cuestión que a mí me gustaría valorar y que la pongo sobre la mesa, es efectivamente, 80 y tantos diputados son pocos y posiblemente en esa debilidad está su fortaleza. La necesidad de diálogo no pertenece ya solamente al equipo, al partido que sustenta al gobierno, sino a todos. Aquí el postureo en el Congreso se ha terminado porque el que se ponga en contra por una cuestión que le apetezca en ese momento tumba la iniciativa y tiene que decir por qué la ha tumbado. Es decir, que esa necesidad de diálogo y ese consenso que hay que alcanzar es una cuestión importante. Y cuidado, porque estamos diciendo continuamente no van a ser capaces. Yo el otro día, cuando perdieron la primera votación del tema de la televisión, ya escuché primera derrota del gobierno, como diciendo, bueno, estos van a ser una tras otra. Pues cuidado, porque hoy por la tarde ya han ganado la votación y ahora habrá que decir, pues anda, no, parece ser que no, que se pueden hacer cosas. Guillermo... Y quiero decir una cosa más, porque se ha quedado, y a mí es una cosa que no me parece correcta. Es decir, retomar las cuestiones de la memoria histórica. Oiga, de verdad, un monumento a un dictador y que entendamos que eso está cerrado ya, pues estará cerrado para alguien, pero está claro que hay mucha gente que no lo entiende como cerrado, y que quiere resolver ese asunto. A lo mejor es la oportunidad ahora para cerrarlo, pero cerrar esa herida, ¿qué es? ¿Mantener ese monumento o cambiarlo? Igor, ¿me prometes que en 2 minutos contestas? Es fundamental, por supuesto, en menos. Me sobra minuto y medio. Lo primero, lo de los gestos, de que es un gobierno con más mujeres, pues mira, a mí me da igual, que sean mujeres, que sean hombres, que lleven pantalones, que lleven faldas o que lleven lo que quieran. Que conseguir una presidenta de España mujer, exactamente igual. Yo lo que quiero es que sea eficiente y que sea la mejor persona. Y digo la mejor persona, y cuando persona no digo mujeres, personas están incluidas también los hombres. Mira, fíjate qué cosas. Es persona, no digo persono, digo persona. Me da igual, porque Alemania me caería igual de bien o de mal con Helmut Kohl que con Angela Merkel. O sea, yo veo cómo gestiona, cómo realiza la actividad. Yo cuando tengo un jefe, me da igual que sea hombre o mujer. Yo me fijo en cómo gestiona y qué órdenes me da. Eso es lo que me importa realmente. O sea,
fijarse en si lleva faldas o si lleva pantalones, si son más mujeres o más hombres, eso para mí es lo que es realmente sexista. Yo creo que hay que pasar página y estar por encima de todo eso y ver a la persona, sea lo que sea. Han estado criticando en la oposición lo del gesto de Televisión Española, la politización de Televisión Española, pues como quitaron los abucheos en unas votaciones cuando iban dirigentes del PP, es decir, pues sí, estaba, desde luego que el PP metió mano en la Televisión Española. ¿Y a cambio qué hacen? Pues en vez de decirle, venga, pues vamos a sacar una posición y el que sea presidente que sea vitalicio y que tenga que ser totalmente apolítico, que como se le vea que cogía para un lado o cogía para otro, despedido. Por ejemplo, una medida que se me ocurre, entre otras muchas más que hay. No, Podemos, venga, ya que me estás apoyando, elige tú el que quieras. O sea, critico que tú lo manejas para que lo maneje. Es que es mentira. Es que es mentira. Eso no es cierto. Y ya tenemos un segundito. 5 segundos. Los 5 segundos finales. El Valle de los Caídos no es un monumento a un dictador. El Valle de los Caídos no tiene ningún emblema fascista ni falangista. Parece ser que hay mucha gente que sí lo entiende así. Bueno, pues de hecho, también hay mucha un incultura. sentimiento social. Dejamos terminar. Por favor. También hay mucha incultura. De hecho, el arquitecto que lo construyó era de izquierdas y era uno de los que estaba preso. Y le dijo a Franco que no pusiese ningún símbolo de más falangista, porque si no, déjame terminar. Los obreros fueron mitad presos, mitad gente contratada. De los a los presos, déjame terminar, 30 segundos. A los presos les pagaban exactamente lo mismo que a los obreros. De hecho, muchos de los presos, cuando terminaron, se quedaron allí trabajando. Los presos podían vivir allí con su familia. Es que todo eso no se sabe, pero es verdad. Es que tienes razón que muchos se quedaron allí enterrados. Que es que nos vamos, 2 minutos. Y trabajadores. Y fusilados. Allí se quedaron. O sea, vives en los putos mundos a Guillermo. Es increíble. No tienes ni idea de memoria histórica. Que me molesta. Vamos a dejar hablar a. Me molesta llevar es que es ofensivo. A este tono, porque no hay por qué. Es que no hay necesidad. ¿De verdad no podemos ponernos de acuerdo en hacer allí una cosa que nos represente a todos? Porque yo no me siento representado allí. Y como yo hay mucha gente. Y no podemos ¿quitaríamos de Madrid la estatua a Largo Caballero? ¿Y el Bernabéu? Claro. Por ejemplo. ¿Y el Camp Nou? Otra cosa. Bueno, ¿Y el pantano de los del Barça al Bernabéu, cual sí. Guillermo, venga. ¿Y las escuelas? Yo la verdad es que, efectivamente, Oye, que nos vamos, que me está riñendo. hubo un momento de una moda de quitar estatuas, etc. Yo la verdad es que la estatua Franco, yo hubiera puesto dictador de España debajo. Dictador de España del año 40. Asesino y dictador de España. Con ser dictador ya, me da igual de que, No es lo mismo. la simbología que sea. Dictador, pues imagínate, ya que te llamen dictador de España del año tal a tal. Pero gestos sí ha habido. Gestos sí ha habido, yo creo que es importante. Y el gesto de que sean mujeres más que hombres, yo creo que es muy importante. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Mira, yo en los últimos años asisto cuando entregan los títulos en la universidad, por razones de cargo, a multitud de facultades. Oye, los números 1 son siempre mujeres, prácticamente en todas, cualquier carrera. Con lo cual, la mujer está demostrando que tiene unas capacidades, pues oye, no sé si superiores, pero desde luego que en la universidad, coño, pues es normal que haya un consejo de ministros al menos paritario. Eso entiendo, por una parte. Gestos también hay en que esta gente les llamas y se ponen al teléfono. Porque nosotros hemos estado meses y meses llamando a Mariano y no había forma. Ni se ponía, ni respondía, ni escribía carta, ni nada. No había amor. Igual el poste de telefonía estaba roto. No, pero escudo. Es verdad. No es pasaba verdad. la... Y la televisión pública controle quien la controle. No la tiene que controlar nadie. La tienen que controlar ellos. Y no sería mejor los profesionales. Exacto. Los profesionales. Pública, la pagamos todos. Pues, oye, entre todos. Ni la controle como la han tenido controlada hasta ahora unos, ni la tienen que controlar los que entran. Eso es importante. Yo creo que es importante. Es un modelo que cambio Zapatero, que creo que parece ser que reúne bastante consenso en esa materia. Por decirle, ya que habéis hablado más de algunas cuestiones que ha hecho, pues creo que esta ha sido reconocida públicamente. Las televisiones como la mejor televisión. Hazme caso, las televisiones públicas hasta ahora han sido como las autonómicas. Para boato y salir guapos los que gobernaban. En aquel momento no. Como las televisiones autonómicas. José Ramón, ¿me prometes un minuto? Sí, es sobre lo de la televisión española, que es que se han dicho cosas que son absolutamente falsas. Hoy se ha aprobado, además con 177 diputados y diputadas que han votado la propuesta para el Real Decreto, sea de manera transitoria, como estaba diciendo antes Juanjo, para hacer el concurso público para que de verdad sea de los trabajadores y de las trabajadoras.
Es así, de sencillo. Así es como tiene que Y ser. es como se tiene que hacer. Plural. Y como llevan exigiendo todos los viernes, los famosos viernes negros, los trabajadores y las trabajadoras de Radio Televisión Española, que se manifestaban todos los viernes. Y así es. Bueno, Y yo no sé acaban si se con llevará... un presidente de Televisión Española que estaba en los Y papeles estaba, de y eso, se ha dejado fuera al Partido Popular Ya no y a se habla de Ciudadanos corrupción. porque Bien. estaban bloqueando ese Van a seguir cambio. Bien, yo no sé si se llevará mucho o no ahora, pero dejamos que termine una dama. Por supuesto. Venga. Sí, porque la toca además a ella. Me toca porque me tocaba, ¿no? Bueno, yo sí que creo que es importante que haya un número de mujeres, en este caso superior, en el Ejecutivo, y creo simplemente porque es cierto que existe, queramos o no, un techo de cristal, no porque lo diga yo, sino porque la historia demuestra que efectivamente las más cualificadas, las que obtienen mejores rendimientos desde un punto de vista de conocimientos y de formación académica, luego no se ve reflejado en la sociedad que ese talento se haya puesto a producir en las mismas condiciones y circunstancias a las que accede un hombre. Y esto es una realidad. Tú dices, déjalo llegar, pero mira, llevamos ya muchos años donde los datos que ha dado Guillermo Blanco son así. Yo también he tenido ocasión de ir a muchos finales de grados y de licenciaturas, y es así. Y sin embargo, uno va a ver el número de catedráticas frente al de catedráticos, que es algo, ¿no?, muy fácilmente, y te das cuenta de que no hay una correlación. ¿Cuál es la media de edad de los catedráticos? No, claro, sí, todo lo que 50 quieras. años. todo lo ¿Cuántas que- mujeres iban a la universidad hace 30 años? Que no. Veremos cuántos que no, catedráticos que, hay no, que está muy dentro de 30 estudiado, años. que Que está no. muy estudiado, que realmente no hay una igualdad real. Y yo creo que todos aquí deberíamos remar en la misma dirección. Vox, Sí, Partido por supuesto. Popular, Podemos, Por PSOE, supuesto. PRC, todos en la misma dirección. Porque es hacer también justicia. Estábamos hablando antes de justicia, pues hagámoslo con las mujeres. Bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Igor, Juan José, tantos nombres me lío, Guillermo, Leticia y José Ramón. ¿Bien todo? Muy bien. Pues la semana que viene más y mejor, claramente. Muchas gracias.